Si eres artista plástico, eres artista escénico, artista de performance, o si simplemente quieres incursionar en el mundo del arte y no sabes cómo, te voy a dar las herramientas principales para que puedas vender tu obra y ofrecerla a los galeristas, ofrecerlas en convocatorias o mostrárselas a un coleccionista. Aprende cómo redactar una declaración de artista para que puedas deslumbrar a todas las personas que estén viendo tu obra. Como artista profesional, hace falta más que tu obra plástica para convencer a tu audiencia. Y por eso el statement se vuelve tan importante como una herramienta para poder expresar muy bien lo que tú vas a comunicar a tu público. Debes considerar que todo statement o toda declaración de artista es igual o más importante que tu misma obra. Con frecuencia, una declaración de artista es la primera línea de comunicación que tú tienes con las personas que van a verte o las personas que van a ver tu obra. Es la primera comunicación entre el artista y su público para crear una primera impresión y una experiencia estética. Es bien sabido que la experiencia estética requiere de un emisor, de una obra y de un receptor. Los receptores son nuestro público y por ello tenemos que darle la importancia necesaria. Cuando entregues tu portafolio a galerías o lo muestres a un coleccionista o cuando quieras compartirlo en redes sociales, vas a tener que utilizar un artist statement, una declaración de artista o un manifiesto. Esta herramienta es muy importante porque es la que va a definir el corpus de tu obra y te va a definir a ti como artista. En estos momentos de pandemia, lo más importante que puede haber dentro de tu portafolio en el momento de exhibir tu obra es la declaración del artista. Esa declaración va a definirte a ti en tu quehacer, en tu práctica artística y va a definir tu obra en tu contexto y en los materiales que utilizas. Ahora con la internet, tu obra puede ser leída o puede ser vista en todo el mundo. Por lo tanto, es muy importante que tengas claras estas recomendaciones. Hay muchos caminos para convertirte en artista. Es probable que tú hayas estudiado en una academia, que seas un niño prodigio. Es probable que hayas estudiado de pronto con profesores particulares o que hayas hecho tu proceso formativo inclusive aquí en el CAIT Sebastián Romero con los procesos artísticos que hay dentro de la casa. También es posible que en algún momento te hayas metido a alguna convocatoria del distrito y hayas entrado al mundo del arte. Es posible también que seas simplemente una persona autodidacta que le gusta explorar con materiales. También es posible que hayas visto unos canales de YouTube y hayas comprado unas acuarelas y tú pusieras a hacer tus obras con acuarelas, o que hayas estudiado en una universidad. Hay muchos caminos para ser artista. No es necesario que tú simplemente hayas tenido un cartón académico, porque pues la mayoría de los artistas no lo tienen, sino que es la práctica la que hace al maestro, como dice el dicho. Pero lo que diferencia a un artista profesional de un artista empírico, de un artista callejero o como queramos llamarlo, es el statement. Y ese statement o declaración de artista es lo que vamos a aprender a redactar el día de hoy. Si tú nunca has escrito una declaración de artista o nunca has escrito un artist statement, o si no, ni siquiera sabes qué es esto, estas herramientas te van a ayudar para configurar lo que significa hacer una obra plástica y ejecutar un corpus de obra para poder comercializarla. La mayoría de las personas ven esta actividad como la parte más abrumadora de la creación del portafolio, pero gracias a los consejos que te voy a dar vas a poder hacer este ejercicio que es tan difícil de una manera fácil, sencilla y concisa. Recuerda que como artista tú no solamente tienes a un público específico del mundo del arte,
No solamente le escribes a galeristas, no solamente le muestras tu obra a coleccionistas, no solamente le muestras tus procesos a directores de festivales, o filósofos, o sociólogos. Tu obra va a ser vista por todo tipo de público. Entender esto hace que las cosas sean mucho más sencillas en el momento de redactar tu declaración de artista. Porque cuando tú explicas lo que tú eres y lo que tú haces a cualquier persona y esa persona te entiende, en ese momento hay una conexión estética entre el público o entre el receptor, que es la persona a la que tú le estás hablando, y lo que tú quieres comunicar, y el puente de esa comunicación va a ser tu propia obra. Entonces, si tú tienes claro todo esto, va a ser muchísimo más fácil que las obras se entiendan. Tú lo que quieres es que todas las personas entiendan qué es lo que tú estás haciendo, porque el interés del artista también está en la visibilidad y en la divulgación. Y la parte más importante de una obra es cuando el público la ve. Si uno está creando obras para que el público no la vea, no tiene ningún sentido ser artista, porque el artista es un comunicador. El artist statement siempre tiene que estar disponible para todas las personas, ya que no siempre vas a estar ahí para comunicar tu obra, y por eso es que tiene que estar casi que más presente que la obra misma. El contenido de tu declaración artística debe ser muy conciso, tiene que tener más o menos unos 2 párrafos de escritura o máximo 3, y yo recomendaría que sea entre 200 y 300 palabras para que pueda ser legible y rápido y entendible para las personas que vayan a leerlo o las personas que vayan a escucharlo. Esa longitud que te acabo de dar es suficiente para que el espectador pueda entender en 10 o 15 segundos lo que significa tu corpus de obra, ya que al estar compartiendo una exposición con otros autores, o cuando estés compartiendo, digamos, tu obra en redes sociales, lo más importante es ser muy conciso y claro para que el espectador no se aburra de leerte o de ver tu obra. Recuerda que el statement es una narrativa sobre tu vida y sobre tus trabajos y sobre tu cuerpo de obra. Por lo tanto, trata de ser lo más conciso posible y lo más claro. ¿Qué información debe incluirse dentro de una declaración artística? Hay 4 elementos que son indispensables para que tú puedas hacerte entender. Cuando tú escribas tu declaración artística debes tenerlos en cuenta. Estos son el cómo, el qué, el cuándo y el por qué. Si tú tienes claro que el cómo, el qué y el cuándo y el por qué están dentro de tu corpus de tu statement, entonces va a ser muchísimo más fácil comunicar lo que quieres expresar. Si estas 4 herramientas no están, es muy posible que tu statement cojee. Entonces te voy a explicar cómo se puede redactar cada una de estas partes. ¿Qué es tu obra? ¿Tu obra es abstracta? ¿Tu obra es figurativa? ¿Haces retratos? ¿Tu obra es una escultura sonora? ¿Tu obra es un coro? ¿Es una fotografía? ¿Son fotografías análogas o son fotografías digitales? ¿Qué quieres comunicar con tu obra? ¿Qué materiales utilizas en tu obra? Describe el contenido de tu obra de manera general para que las personas que estén leyendo tu statement entiendan de qué se trata. Tienes que especificar cómo trabajas, qué es lo que haces, a qué grupo social te enfocas, digamos, si eres un artista que hace procesos comunitarios o sociales. De esta manera el que va a estar muy conciso. El cómo se refiere a cómo creaste tu obra. Muchos de los participantes que van a ver tu obra o muchas de las personas que van a disfrutar de la experiencia estética normalmente están interesados en cómo es que tú haces la obra, ¿no? Entonces, si tú trabajas con técnicas mixtas, es bueno decir qué tipo de técnicas estás trabajando. Es también importante entender qué colores usas, cuáles son las mezclas de materiales que tú utilizas,
cómo es tu proceso artístico, si eres fotógrafo, cómo haces el revelado. Todos estos datos son muy importantes para contextualizar a la persona que te está viendo o la persona que te está escuchando en el momento de crear tu declaración de artista. Nadie existe en realidad si no hay un tiempo determinado en donde se encasilla. ¿A qué me refiero con esto? Todos los artistas dependemos de un contexto histórico, dependemos de un lugar geográfico, dependemos de un entorno familiar, de unas capacidades económicas, dependemos de muchas cosas. Entonces el cuándo va a delimitar en la creación del statement este tipo de características. Si nosotros somos pilos en el momento de crear el statement, vamos a saber utilizar ese cuándo de una manera concisa y directa que el espectador va a quedar envuelto en nuestra narrativa. Entonces podemos hablar sobre nuestro contexto histórico, podemos hablar sobre nuestro contexto geográfico, podemos hablar sobre diversas maneras para crear la narrativa del cuándo en la creación de nuestro statement. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te motiva a ti para crear lo que estás haciendo ahorita? ¿Es una idea abstracta? ¿Estás basado en referentes? ¿En qué momento decidiste hacer lo que estás haciendo? ¿Qué dice la obra sobre tu vida? Esto es muy importante porque la obra normalmente se hace sobre procesos personales. ¿Cuáles son los símbolos que tú utilizas para comunicar lo que te pasó a ti en el momento que creas la obra? Describe esos símbolos, explica las influencias que has tenido detrás de la creación de este corpus de obra, cuáles son tus referentes, si te gusta Renoir, si te gusta Degas, si te gustan no sé, Marcel Duchamp o cualquiera de estos artistas, cuáles son los que te inspiran más para que tú tengas una influencia sobre esas obras y puedas transformar, digamos, en el futuro tu corpus, siendo influido por estos artistas del pasado. Si no son del pasado, hablemos del presente. ¿Cuáles son los artistas del presente que te gustan y cuáles son tus referentes y cómo puede tu obra enriquecer la obra de ellos o comunicarse en torno a todo esto? No es necesario que el cómo, el cuándo, el por qué y el dónde sean del mismo tamaño. Dependiendo de tus necesidades de comunicación y dependiendo de lo que tú quieras crear en el público, en tu storytelling o en la creación de tu historia personal del statement, entonces pues va a influir, digamos, hablar más del qué, o hablar más del cómo, o hablar más del cuándo, o hablar más del dónde. Entonces, en el momento que tú tengas claro qué es lo más importante que quieres comunicar, en ese momento tu statement va a quedar muy bien. Es muy importante equilibrar el contenido que tú hagas dependiendo de tus propias necesidades. Eso no lo va a hacer un galerista, eso no lo va a hacer un curador, eso lo tienes que hacer tú. Después de que hayas hecho este ejercicio, vas a tener un reguero de texto impresionante. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer después de esto? Resúmelo y llévalo a la mínima expresión. Si tú tienes un párrafo entero en donde estás hablando de un tema específico, trata de reducirlo lo más que pueda, porque acuérdate que solamente tienes 2 o 3 párrafos para comunicar lo que tienes que comunicar. Cuando realices tu declaración de artista, tú tienes que tener en cuenta estas 3 cosas. El mensaje que tú vas a dar tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser consistente. Si tú tienes en cuenta estas 3 palabras, claro, conciso y consistente, tu statement estará perfecto para los estándares internacionales. Cuando hablamos de ser claros, nos referimos a que el texto tiene que ser entendido tanto por una niña de 5 años como por un anciano de 80. Tiene que ser entendido por una persona que no tenga estudios universitarios como una persona con doctorado. Tiene que ser entendido también por cualquier persona. Entonces te recomiendo que no utilices citas rebuscadas de filósofos, que no utilices frases trasnochadas de sociólogos,
que no utilices herramientas muy rebuscadas, porque eso va a hacer que tu mensaje deje de ser claro. No te sirve de nada comunicar de forma clara 25 páginas porque la gente no las va a leer, es así de sencillo. Haz de cuenta que para leer un statement en una galería requieres de máximo 15 segundos porque la gente va a ver la obra, no va a ver tu statement. Pero sin embargo el statement es la llave de tu obra. El visitante promedio de las galerías va a estar entre 5 y 15 segundos mirando cada obra. Es por eso que la claridad y ser conciso viene siendo lo más importante de todo. Si nosotros vamos a hablar de redes sociales, el tiempo es muchísimo menor. La gente en el scroll se demora entre 2 y 3 segundos para cambiar de cada foto. Y si te digo, muchas veces ni siquiera se demora los 2 o 3 segundos. Entonces es muy importante que cuando tú hagas una declaración de artista, seas lo más concisa y práctico posible. ¿Qué significa ser consistente? Si yo voy a hablar dentro de mi statement que utilizo colores fríos todo el tiempo, no voy a salir con una obra de color naranja. Si yo digo que soy fotógrafo de moda, por ejemplo, y resulta que solamente hago abstracciones, pues no va a ser coherente mi obra con lo que estoy diciendo. Por eso es que es tan importante que el statement lo escribas tú mismo y no permitas que ninguna otra persona lo escriba por ti. Este recordatorio es muy importante que lo tengas en cuenta. Normalmente el statement lo puedes escribir tanto en primera como en tercera persona. Y es recomendable que lo hagas de las dos maneras. ¿Por qué? Si lo haces en primera persona lo puedes recitar en una entrevista, por ejemplo. Yo, Alfonso Venegas, soy artista transdisciplinar, me dedico a hablar sobre temas de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si lo escribes en tercera persona, va a servir muchísimo para los periodistas en el momento de hacer un comunicado de prensa. Alfonso Venegas, 1988, crea narrativas en torno a las prácticas transdisciplinares, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen en cuenta que el statement se puede escribir tanto en primera o en tercera persona, están ganando un plus grandísimo en el momento de emitir el mensaje. Porque muchos galeristas les van a decir a ustedes, no, escríbelo en primera, y otros artistas o galeristas les van a decir, no, escríbelo en tercera persona. Y uno se va a confundir, pues mejor tener los dos, y ya con eso se evita problemas. Recuerda siempre que tu declaración de artista es como si tú estuvieras hablando con tu espectador. Es el diálogo directo que tú tienes. Entonces por eso es importante a veces escribirla en primera persona. Hay una frase muy famosa que dice que la práctica hace un maestro. Y pues a medida que tú vayas reforzando la escritura de tu statement, pues va a salirte mucho más sencillo. Y esta va a ser la llave para poder hacer nuevamente después unas descripciones de obra mucho más lógicas, mucho más concisas, para que tú te puedas desenvolver mucho mejor en las entrevistas, para cuando tú estés haciendo un texto crítico sobre tu propia obra o le pidas a alguien más que haga un texto crítico, tú tener las herramientas para saber qué es lo que está diciendo y cómo lo está haciendo. Entonces el ejercicio de hacer el statement a medida que pase el tiempo te hará mucho más experto en tu área y va a hacer que tu corpus sea mucho más legible y entendible para el público. Recuerda esto y grábatelo en la mente. Si tu statement tiene entre 150 y 200 palabras, estás más o menos al estándar de la mayoría de las convocatorias internacionales y nacionales y es lo que te van a pedir normalmente. Entonces, si tú lo haces demasiado corto, es posible que pierdas la oportunidad de presentarte a ciertas convocatorias que lo piden muy largo. Y si lo haces demasiado largo, pues te vas a exceder en el número de palabras y te pueden descalificar. Lo importante es que tú tengas uno base y dependiendo de la convocatoria en la que tú te presentes, pues vas a cortarlo o alargarlo dependiendo de las necesidades que tú quieras comunicar en esa convocatoria. Sería muy triste que te descalificaran de pronto en alguna porque el statement tiene solamente 50 palabras.
y sería peor todavía que te descalifiquen de otra porque te excediste en el número. Entonces ten eso mucho en cuenta y acomódalo dependiendo de las necesidades que te piden y que te exigen. Otro tip que te doy, que es fundamental en estos momentos, sobre todo en pandemia, es que la internacionalización de los artistas debe ser mucho más asequible, debido a que tenemos internet y tenemos las herramientas para podernos difundir. Hay muchas plataformas digitales como galerías virtuales, también hay muchas plataformas como los correos masivos, los festivales, las bienales, etcétera, que te van a exigir que tu statement esté tanto en inglés como en español. Si tú no tienes el statement en el idioma inglés, simplemente vas a obtener una barrera de acceso en el momento de presentarte a convocatorias de cooperación internacional, vas a tener problemas también para que otros galeristas o coleccionistas de otras partes del mundo te vean. Entonces lo mejor y lo que yo siempre recomiendo es que busques a una persona que tenga el idioma inglés nativo que te ayude a traducir el texto. Y puedes pagarle algo, puedes regalarle una obra, puedes hacer algún canje con esa persona y él simplemente va a estar muy agradecido y orgulloso de poder compartir lo que él sabe contigo para ayudarte a crecer. Entonces no tengas miedo de pedir esa ayuda. Recuerda siempre que tu obra es solo tuya y tu statement también debe ser solo tuyo. No le digas a galeristas, ni le digas a otros artistas, ni le digas al profesor, a tu tutor de arte que te escriban el statement o la declaración de artista. ¿Por qué va a pasar esto? Porque si tú llegas a hacerlo, en el momento que tú quieras hacer una obra distinta no vas a tener las herramientas para poder explicar lo nuevo que estás tratando de proponer. Entonces esto crearía un sesgo dentro de tu obra y definitivamente no quedaría bien escrito el statement si tú lo dejas a una tercera persona para que lo haga por ti. La fuente, el papel y el diseño en el momento de imprimir tu statement es fundamental. No necesariamente tienes que imprimirlo porque pues ahorita tenemos pandemia y prácticamente pues todos estamos encerrados y pues nadie se va a poner a repartir el statement en las galerías porque las galerías normalmente también están cerradas. Ahorita con la reactivación económica ha sido un poco complicado también el hecho que la gente asista a las galerías, entonces lo mejor es hacerlo de manera virtual. Lo que sí te recomiendo es que en caso que quieras imprimirlo, utilices un papel, puede ser un papel bond común y corriente de un gramaje normal o un poco más grueso para darle un poquito más de profesionalidad, y utilices una fuente Arial 12 o una fuente helvética o cualquier fuente que no tenga serifa. Sin serifa significa que no tiene adornos. Es una fuente clara, redonda, fácil de leer, legible. Entonces entre más sencilla sea la fuente mucho mejor, porque si digamos pones un script o una hecha a mano, pues va a ser de una legibilidad un poco más difícil y más complicada, y eso te va a cerrar puertas porque los galeristas no están dispuestos a leer algo que no entiendan. O sea, utiliza una fuente legible, muy legible, ojalá sin serifa, tamaño 12 para arriba, y si lo vas a imprimir, imprímelo en papel blanco o en papel Ecopack de Reprograph, que es un papel muy bonito también, y ya, y exhíbela y muéstrala y compártela al mundo, porque eso es lo más importante. Después de que entregues tu declaración de artista, es lo máximo que tú puedes hacer. O sea, ya de ahí en adelante el galerista te va a llamar, el coleccionista te va a llamar, o de pronto no te llamen. Eso es una cosa que no tenemos garantizada a nadie. Sin embargo, tú ya hiciste la labor de hacer comunicar a las personas que tú quisiste sobre la existencia de tu obra.